otra manera de traducirlo, aprovechando bien cada oportunidad, porque los días son malos. Los días son malos, muy malos, cada vez peores en un sentido. Dice, por tanto, o como conclusión o en base a lo dicho anteriormente, no seáis insensatos. Pablo está usando aquí palabras muy fuertes. Son palabras muy fuertes. Está siendo muy directo Pablo. Dice, no seáis insensatos. Nosotros en castellano diríamos, no seáis tontos, no seas tonto. Eso es lo que está diciendo, no seas tonto. Dice, sino que entendido, sabio, inteligente entendido en que, en cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Entendido, inteligente en qué. En lo que es la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu casa, la voluntad de Dios en tu empresa, en tu trabajo, la voluntad de Dios. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o hay desintegración. Antes bien, continuad siendo llenados continuamente con el Espíritu Santo. Esa es la traducción literal. Es una reiteración. Continuad siendo llenados continuamente del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros. Literalmente lo que dice es, hablándoos a vosotros mismos, hablándote a ti mismo, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios en todo. No por todo, pero sí en todo. Dice, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, y sometiéndonos los unos a los otros. Y luego aclara, el resto del capítulo aclara quién se tiene que someter a quién, porque muchos interpretan mal este versículo, lo sacan fuera de contexto y dicen, aquí lo que dicen es que todos nos tenemos que someter a todos. Entonces un día la oveja se somete al pastor y el día siguiente el pastor se somete a la oveja. No, eso no es así. Eso no es verdad. Un día se somete la esposa al marido, pero al día siguiente se somete el marido a la esposa. No, eso no es lo que está diciendo. Eso no es lo que está diciendo ahí. No. Lo que está hablando es de, por causa de un nivel de llenura del Espíritu Santo, de gobierno, una llenura muy alta del Espíritu Santo, de gobierno, para lo cual toma el ejemplo del borracho, el borracho que está gobernado totalmente por el alcohol y se transforma en otra persona. No teniendo un ejemplo más radical, el apóstol toma el ejemplo y dice, no estés borracho, no estés cambiado en otra persona por los efectos del licor, pero sí tienes que estar cambiado en otra persona por los efectos del Espíritu Santo. Y uno de los resultados de que habla aquí, por supuesto que aquí está hablando de resultados, sobre los resultados que ya esta iglesia tenía, porque esta iglesia había nacido en un movimiento y en un avivamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña el libro de Hechos. Esta iglesia nació bajo el poder del Espíritu Santo, bajo milagros, de una forma tremenda. Sin embargo, Pablo el apóstol ahora pasan los años y vuelve a exhortar a la iglesia a ser inteligentes, a andar en la voluntad de Dios y a experimentar una llenura del Espíritu Santo de tal magnitud que ahora ya no se trata de hablar en lengua solamente, ni se trata de experimentar un don carismático, no. Ahora está hablando de una llenura de otro nivel. A mí me gusta llamarlo el nivel del gobierno total del Espíritu de Dios, que transforma a la persona. Porque los corintios hablaban en lenguas, pero seguían siendo carnales, no habían cambiado. Habían experimentado solamente un resultado del Espíritu Santo, es que hablaban en lenguas, o que tenían dones carismáticos. Sin embargo, eran carnales, no habían cambiado nada. Y aquí Pablo está hablándonos de una transformación brutal, de una transformación radical. Y curiosamente,
Pablo habla de que esa transformación radical del Espíritu Santo aquí, en este contexto, produce dos cosas. Uno, nuestro lenguaje, nuestra confesión. Cambia nuestra confesión. Mientras no cambia tu confesión, significa que no eres lleno del Espíritu Santo. Mientras no cambia mi confesión, significa que todavía no tengo la llenura del Espíritu Santo que debo tener. ¿Me sigues? ¿Me explico? Entonces, uno de los resultados del gobierno de la llenura del Espíritu Santo es que tú comienzas a hablarte a ti mismo correctamente. Comienzas a hablar contigo mismo de acuerdo a la Biblia. Mientras no te hablas a ti mismo conforme a la Biblia, todavía falta llenura del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo hablarme a mí mismo en una forma distinta como la Biblia habla de mí mismo, como Dios habla de mí mismo. Yo no puedo hablar más de mí mismo de lo que la Biblia habla. Yo no puedo decir de mí lo que Dios no dice de mí, porque eso es soberbia, eso es orgullo, eso es vanidad, eso es estupidez. Pero yo tampoco puedo decir menos de lo que Dios dice de mí. Porque si digo menos de lo que Dios dice de mí, estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario y estoy teniendo un problema severo. Así que Pablo está hablando de una llenura del Espíritu Santo de tal calibre que transforma al creyente, y la manifestación de esa transformación, dice Pablo, es que cambia nuestro lenguaje. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido la iglesia en España es nuestra lengua, nuestra boca. Porque hablamos de nosotros como si fuéramos el Cid campeador, como si fuéramos todos el apóstol Pablo, o hablamos menospreciándonos. No, yo no soy nada, hermano, no. Si yo en esta iglesia no soy nada. Si yo soy cuando yo me convertí, a mí me enseñaron, no, tú no eres nada, tú eres un gusano. Es verdad que la Biblia dice que somos gusanos, que somos polvo, sí. Pero también la Biblia dice que somos hijos de Dios. Y que yo sepa, Dios no da a luz gusanos, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron que ser humilde era menospreciarte, era tener una autoimagen por los suelos, ¿no? Tú no eres nada, tú eres un gusano, tú eres un miserable, tú eres un pecador, tú no vales para nada. No, hermano, no, eso no es lo que dice la Biblia, eso no es humildad, eso es estupidez, eso es ignorancia, eso es falta de llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice a la iglesia, una iglesia que era pentecostal, que era carismática, que era de todo. Sin embargo, Pablo le dice, no basta con lo que has experimentado en el pasado, no basta con las llenuras que has tenido en el pasado del Espíritu Santo, no. Ahora tenéis que ir arriba, tenéis que ir a otro nivel, tenéis que crecer, tenéis que experimentar una llenura del Espíritu Santo, que os gobierne el Espíritu Santo de tal manera que os transforme en otra persona y que tú empieces a hablarte a ti mismo como Dios habla de ti mismo, ni más ni menos. Y la otra cosa que dice Pablo es, y esa llenura del Espíritu Santo va a causar que tú seas una persona sumisa, sujeta a las autoridades. ¿A qué autoridades? A cada cual al que le corresponda. ¿Por qué? Porque el ser humano nace rebelde y la mayoría de las veces vive con rebelión. ¿Crees tú que los cristianos, que entre los cristianos no tenemos que arrepentirnos de rebelión? No, hombre, no. Claro que sí. Vivimos en un país rebelde. España es un país profundamente rebelde, en estos momentos más rebelde que nunca. Ayer estaba viendo las noticias y estaba viendo la policía que estaba allí intentando evitar que unos ocupas entraran en un sitio y le estaban pegando a los policías. Los desgraciados estos, los delincuentes estos, bueno, pues por encima de ser delincuentes le estaban pegando a la policía. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro país aplaude esto, porque es un país de rebeldes. ¿Comprendes?
Entonces, si un policía le pega un tiro a un delincuente, cosa que no debería ser extraña, se va a la cárcel, pierde su trabajo y se levanta todo el pueblo en contra. Pero si un delincuente mata a un policía no pasa nada. Somos un país rebelde. Y ese espíritu de rebelión mancha la iglesia, hermano. Mancha la iglesia e impide el avivamiento. Bueno, no sé ni por qué digo esto, porque esto ni estaba en mis notas, ni estaba en mi mente. Pero Dios sabe por lo... Mira, hermano, todos nosotros somos rebeldes a menos que Dios haya hecho una intervención sobrenatural y nos haya arrancado la rebelión. ¿Comprendes? Y Pablo está diciendo que la iglesia, aunque haya sido carismática, aunque haya tenido avivamientos, aunque haya tenido un recorrido tremendo en el Espíritu Santo, la iglesia necesita una llenura de tal calibre que arranca la rebelión de nuestro corazón y nos hace ser un pueblo sumiso, sujeto a Dios y sujeto a la autoridad. Porque uno puede hablar en lenguas, uno puede profetizar, uno puede hacer 1000 cosas y ser un rebelde. Y así, ni Dios es honrado, ni tenemos autoridad delante de las fuerzas del diablo, ni tenemos autoridad delante de este mundo. Entonces, esto nos lleva a nuestro tema, y es que una sociedad, un mundo, una España llena de tinieblas, un país entregado al diablo, como el nuestro. Primero, por la idolatría de tantos siglos, que sigue y que se está levantando, porque la idolatría católico-romana se está levantando otra vez en nuestro país. Y al lado de eso, tenemos el aborto, que no es otra cosa más que asesinato, y que muchos cristianos se lo están tragando. Y lo están tolerando y lo están justificando. Y tenemos la corrupción. Y tenemos la inmundicia y la inmoralidad. Somos uno de los países más inmundos, más inmorales, más perversos moralmente del planeta Tierra. Y todo esto le da autoridad legítima a las tinieblas para oprimir este país y nos pone a la iglesia en una situación difícil. Por eso necesitamos, queridos hermanos, sin importar cuánto hayas experimentado tú de Dios en el pasado, cuánto hayas experimentado del Espíritu del Señor en el pasado, necesitamos hoy una iglesia realmente, verdaderamente llena del Espíritu Santo para poder afrontar lo que tenemos por delante, para poder llevar el evangelio, extender el reino, pero no solamente hacer convertidos, que está bien, pero más que eso, expresar el reino de Dios, sanar la gente, liberar la gente, que la gente sea transformada y que la iglesia comience a ejercer autoridad y dominio espiritual en sus lugares donde está, en sus localidades, ejercer autoridad espiritual. No es política humana, pero es autoridad espiritual, gobierno espiritual. Y de eso todavía no hemos llegado ahí. Y por eso ya necesitamos una obra del Espíritu de Dios mayor, por decirlo de alguna manera, en nuestras vidas. La palabra del Señor dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es el mal? El mal es el espíritu de incredulidad que hay en España. El mal es el espíritu anticristo que avanza y avanza y avanza y avanza. Y no solamente fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia avanza el espíritu anticristo. Claro que sí. Y la apostasía no es algo que va a venir, no, la apostasía está en la iglesia. Quizá entre vosotros no, gloria a Dios. Pero yo que llevo 50 y pico años en esto y que viajo y conozco diferentes ambientes del cuerpo de Cristo, me doy cuenta
que hay demasiadas personas que ya no creen lo que creían hace 20 años. Ya no lo creen. Ya no se cree en el matrimonio para toda la vida. Ya no. Ya la iglesia está asumiendo los divorcios, los recasamientos. Ya los está asumiendo igual que la sociedad. ¿Dónde va aquella iglesia que creía que cuando tú decías delante de Dios y de testigos hasta que la muerte nos separe, es hasta que la muerte nos separe? No es hasta que el adulterio nos separe, o la diferencia de carácter nos separe, o una crisis nos separe, o un hijo discapacitado nos separe. No, la muerte nos separe. No, hoy no es la muerte, hoy son muchas cosas las que separan. Y es porque la iglesia ya no cree lo que creía. ¿Y qué es eso? ¿Qué es dejar de creer lo que correctamente yo creía? Es apostasía. Es apostasía. Y podía citaros muchos otros aspectos donde la iglesia retrocede. ¿Y por qué retrocede? Retrocede porque hay una realidad espiritual de las tinieblas muy, muy fuerte en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la solución? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es el bien? El bien es una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor, Cristo es todo. Eso tiene que regresar todavía a la iglesia. No. No es la denominación, no es la figura del pastor o del apóstol o del profeta. No es el programa, no es la visión. No. Es Cristo el Señor, Cristo el Señor. Y Cristo tiene que volver a ser el Señor de la iglesia. Claro que sí. Cristo. Entonces los cristianos evangélicos decimos con razón que el fundamento de la iglesia es Cristo, que no hay otro fundamento. De acuerdo, pero igual que decimos esa verdad, tenemos que decir la otra verdad, y es que no solamente Cristo es el fundamento, pero Cristo es el Señor y la cabeza de la iglesia. No es el denominacionalismo. No somos los ministerios la cabeza de la iglesia. No es el ungido tal o el ungido cual. No. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso se tiene que reflejar en nuestras alabanzas, en nuestra predicación y en nuestras oraciones. Y se tiene que reflejar en todo. Cristianismo es Cristo, ministerio es Cristo, punto. Y eso no está ocurriendo siempre. Cristo tiene que volver a ser quien es. Solamente una iglesia fundada sobre Cristo y sujeta a Cristo, y una iglesia verdaderamente y continuamente llena del Espíritu Santo, es la respuesta de Dios para nuestro mundo y para nuestra España. No hay otra cosa, hermanos. No es el número de miembros, porque uno puede tener 1,000 o 1,500 miembros y no servir para nada en esa localidad o en esa región. Y yo estoy a favor, yo estoy a favor de cuantos más buenos y correctos mejor. Pero a mí ya no me impresionan los números, no me impresionan los programas, no me impresiona la multimedia, no me impresionan las redes, no me impresiona nada. Nada de eso me impresiona. Porque puedes tener miles de números y ser un perfecto nadie en el espíritu. O puedes tener 20 o 30 y ser un comando en el poder del Espíritu Santo que pone a las tinieblas a temblar. Entonces necesitamos una iglesia cristocéntrica. Y esto no solamente de doctrina, porque la doctrina la tenemos en su sitio. No, la vida. Esto se tiene que notar. Y una iglesia continuamente llena del Espíritu Santo. No como los corintios, que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban, y sin embargo eran unos carnales, era un pésimo testimonio en la ciudad, y el diablo se reía de ellos. No. Dices, bueno, pero yo no soy como los corintios. Bueno, gloria a Dios que no somos como los corintios. Pero, queridos hermanos, no importa qué trayectoria buena hayas tenido hasta aquí, que yo haya tenido hasta aquí.
Igual que tú, igual un servidor, yo le debo la salvación a Cristo. Todos le debemos la salvación a Cristo y la gracia de Cristo. Y a partir de ahí, de la obra de Cristo, todo lo que yo tengo, todo lo que soy, hasta aquí estoy de pie delante de vosotros por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Si no fuera el Espíritu Santo, yo no estaba aquí. A un convertido sí, pero estaba atado por demonios. Yo sé lo que es amar a Cristo, tener a Cristo en el corazón, discipular a otros, dar la idea de que soy un cristiano maravilloso y luego estar totalmente demonizado en mi mente, escuchar los demonios en mi cabeza, hasta que vino el Espíritu Santo y me liberó. Y me liberó el Espíritu Santo de los demonios, me bautizó con el Espíritu Santo, pude hablar en otras lenguas. Yo todo lo que tengo se lo debo al Espíritu Santo. Pero ¿sabes una cosa? Yo pensé que con el bautismo en el Espíritu Santo todo se había terminado y no se había terminado nada. Muchos creyentes se creen que por tener el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas ya están. No, hombre, no. Eso es el ABC. Eso es el comienzo. Eso es solamente la puerta de entrada. Lo que yo he descubierto en el Nuevo Testamento es que hay por lo menos 13 grandes áreas donde la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo de veras. Y por supuesto que no te puedo hablar de las 13 áreas, porque es un tema muy largo, pero déjame que te mencione algunas áreas. Una de las áreas que considero vitales, importantes hoy, aparte del bautismo en el Espíritu Santo, aparte que hables en lenguas, todo eso está bien. Pero hace falta una iglesia llena del Espíritu Santo que esté llena del temor de Dios y de la santidad de Dios. Decir que una persona está llena del Espíritu Santo y no tener temor de Dios es una contradicción, es una mentira. Decir que una persona está llena del Espíritu Santo y no amar la santidad de Dios y no odiar el pecado, sobre todo en uno mismo y a partir de ahí en lo demás, no odiar el pecado, ser transigentes con el pecado, no tratar con dureza al pecado, no ser radicales con el pecado, no odiar el pecado, no ver el pecado como Dios lo ve. No me interesa una llenura del Espíritu Santo que camufla el pecado. No me interesa nada de eso. No me interesa nada de eso. Entonces me preocupa hoy ver gente que hablan en lengua, está bien, gloria a Dios, yo también. Y hablan mucho del Espíritu Santo y Espíritu Santo para arriba, Espíritu Santo para abajo y están todo el día con el Espíritu Santo, pero luego noto frivolidad, noto falta de santidad, noto falta de respeto a Dios, de la manera en cómo se habla de Dios, cómo se actúa delante de Dios. No me gusta eso, porque la Biblia nos enseña que parte de la esencia del Espíritu Santo es el temor de Dios. Precisamente. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es esencialmente santo. De hecho, en Romanos 1:4 se le llama el Espíritu de la Santidad. Y en Isaías 11:2, cuando se describe al Espíritu Santo y se habla de que es un espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, y todo eso es cierto, también se dice que es el espíritu de temor de Dios. Entonces, hermano, decir que estoy lleno del Espíritu Santo y no tener temor de Dios y no temblar delante de Dios es una contradicción en el Nuevo Testamento. Entonces Dios necesita hoy una iglesia llena de su santo temor y llena de santidad. No puede ser de otra manera. No ser vencido de lo malo, vence con el bien el mal. En una sociedad como la nuestra, donde ya no se cree ni en el pecado siquiera. No, el pecado, la gente se ríe. ¿Pecado? ¿Qué es eso? La gente no cree en los valores morales. ¿Qué es lo que es moral? ¿Qué es lo que es inmoral? No, nada, depende de cada uno. O sea, terrible. Entonces Dios necesita en España una iglesia santa, hermano, santa. Y no estoy hablando de la fachada exterior, no estoy hablando de no ser contemporáneos, no estoy hablando de ser gente rara, no. Estoy hablando de ser gente como Jesús, que era bien normal, bien amigo de pecadores. Era tan santo, que podía comer con los pecadores sin mancharse. Era tan santo Jesús, que una prostituta podía tocarle y no lo contaminaba a él, sino que él le transfería a ella la gracia de Dios. Estoy hablando de esa santidad, no de una santorrería religiosa. ¿Comprendes?
Entonces tenemos un desafío y es entrar en una llenura del Espíritu de Dios donde me hace crecer en el santo temor del Señor y en un amar la santidad de Dios. Y yo no noto hoy en los púlpitos no se habla de temor de Dios ni de santidad, no se habla. ¿Por qué? Si lo estamos necesitando más que nunca en España. No nos equivoquemos. La iglesia que va a triunfar en España no es por el número que tenga, no es por la influencia política que tenga, y todo esto a mí no me parece mal, pero sí va a ser una iglesia santa en el Espíritu. Va a ser una iglesia que teme a Dios, que respeta a Dios, que tiembla delante de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios del cielo, que camina, como dice Pablo, que camina todo el tiempo en el temor y la reverencia a Dios. ¿Me estoy explicando, queridos hermanos? Dices, pues hermano, yo hoy soy santo. Gloria a Dios. ¿Qué dice cómo termina la Biblia? El que es santo, ¿qué? Santifíquese todavía. La iglesia que viene a buscar Cristo no tiene que ver con los números, no tiene que ver con las denominaciones, no tiene que ver con el glamour de estos o de los otros. A Cristo no le interesa nada de eso. Pero eso sí, el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, dice que Cristo viene a por una iglesia que es santa, sin mancha ni arruga. El santo y seña de la iglesia que Jesucristo viene a buscar, queridos hermanos, fijaros bien, ni siquiera es el poder, es la santidad. Y para ser santos y vivir en santidad, hace falta una llenura del Espíritu Santo muy, muy profunda y muy constante. No hay otra manera de vivir en santidad. No hay otra manera de vivir en el temor de Dios día a día, querido hermano. No hay otra manera sino por el Espíritu Santo. Esto no es algo que tú y yo podemos lograr por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, por nuestra determinación. No. Es el Espíritu Santo en nosotros. Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice, andad en el Espíritu y así no satisfaréis las obras de la carne. Traducción literal. Andad en el Espíritu y como resultado de andar en el Espíritu no andarás en la carne. A mí me enseñaron al revés. A veces el mundo evangélico enseña al revés. Tú tienes que matar la carne, tienes que matar el pecado, tienes que tratar con esto, tienes que tratar con lo otro. Y luego como resultado de eso andas en el Espíritu. No, querido, es al revés. Es al revés, porque Dios da por sentado que tú y yo no podemos ser santos por nosotros mismos. Es más, la Biblia da por sentado que tú y yo no podemos matar las obras de la carne en nuestras vidas por nosotros mismos, ni por nuestros ayunos, ni siquiera por nuestras oraciones. No, inténtalo. Yo lo he intentado. Dios es testigo. Yo lo he intentado porque he tenido el privilegio de desarrollarme ministerialmente al lado de hombres muy santos, pero muy santos, hermanos. He tenido ese privilegio. Y me he dicho a mí mismo tantas veces, yo quiero ser santo como mi hermano, quiero ser santo como él, y voy a intentarlo. Al cabo de un mes, ya está. No, pero el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, dentro de mí, dentro de ti, tomando el gobierno total. No siendo un convidado de piedra, no siendo un siervo manipulable que está aquí para darme poder, para darme esto, para darme lo otro. Olvidémonos de esa chasca pentecostal. Fuera de eso. El Espíritu Santo no está dentro de nosotros para darnos esto, darnos lo otro, darnos lo otro. Claro que Él nos va a dar todo y mucho más. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y está dentro de nosotros para ser Señor de nuestra vida, aquí y ahora en la tierra. ¿Entiendes, hermano? Y cuando el Espíritu Santo reina, gobierna, es el Señor en mi vida porque así lo deseo, entonces el Espíritu Santo dentro de mí comienza a matar y a destruir las obras de la carne, comienza a levantarse dentro de mí como un antídoto divino en contra del pecado, en contra de la contaminación del diablo. Pero es el Espíritu Santo en mí y en ti. No es el esfuerzo, no es la lucha, no es la buena intención. No llega. Necesitamos al Espíritu Santo.
A mí nadie me va a cambiar sino el Espíritu Santo. A ti nadie te va a cambiar sino el Espíritu Santo. Aunque lleves 200 años en la iglesia, nadie te va a cambiar. Ni la iglesia, ni el pastor, ni tu mujer, ni tu marido. Que nadie te va a cambiar. Y entonces, ¿qué esperanza hay para mí? Entregado totalmente al Espíritu Santo, rendido totalmente al Espíritu Santo, día tras día, noche tras noche, año tras año. Y Él entonces se va a levantar dentro de ti como Dios que es. Y te va a cambiar, me va a cambiar. Te va a dar la santidad que tú y yo no podemos conquistar. Te va a dar el temor de Dios que tú y yo no podemos fabricar. Una iglesia tan llena del Espíritu Santo que refleje la santidad de Dios y el temor del Señor. Esto es lo que España necesita. Esto es lo que Badajoz necesita. Esto es lo que el sur necesita. Y todo lo demás, no, todo lo demás tiene su lugar, pero no es lo más importante. Déjame que te comente un par de aspectos más. Hay algo también que el Señor me ha hablado muy fuertemente y es la necesidad de arrepentirnos por creer la verdad sobre los dones carismáticos y sin embargo conformarnos con no vivirlos. A mí el Señor me confrontó y me dijo, mira, tú y muchos como tú, pentecostales y carismáticos, realmente sois peor que aquellos del cuerpo de Cristo que no creen ya en los dones. Y digo, ¿qué? Porque yo me convertí en una congregación donde no se creía en los dones del Espíritu Santo. Para hoy no se creía, por supuesto, en los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. No. A mí me enseñaron que aquello había quedado fuera después de los apóstoles. Ellos tenían una escuela llamada cesacionista, es decir, que los dones carismáticos, tales como aparece en 1 Corintios 12, los 9 dones carismáticos, cesaron cuando el último de los apóstoles primeros se murió, hasta que el Espíritu de Dios tuvo misericordia, me liberó, me abrió la cabeza un poco y me hizo ver que no, que los dones carismáticos son para hoy. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, se necesita la operación de los 9 dones carismáticos, igual que se necesita la operación de los 5 ministerios, para edificar la iglesia, no para poner un titulito aquí, fulano de tal sanidad, fulano de tal profeta, no, eso es basura, hermano, eso es basura. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Dios da para edificar todo el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo se levante, para que el cuerpo de Cristo madure, para que el cuerpo de Cristo haga la obra de Dios, para que el cuerpo de Cristo exalte a Cristo. Y el Señor me dijo, mira, tú y muchos como tú sois peores que los otros, porque los otros ya no creen. Pero vosotros decís que creéis, pero luego en la práctica no lo vivís. Y toleráis que el tiempo pase y os acostumbráis a vivir diciendo que creéis en la manifestación de los dones, pero no se manifiestan. Y eso es otro tipo de cesacionismo. Eso es un cesacionismo pragmático. Y eso es terrible, es peor que lo otro. Y yo dije, Señor, me arrepiento. Me arrepiento. He sido pastor por más de 45 años, carismático, pentecostal, todo lo que tú quieras, apostólico, lo que tú quieras. Y sin embargo me he acostumbrado a que pasen cultos y cultos y cultos y cultos y cultos y años y no se manifiestan los dones del Espíritu Santo. ¿Dónde está el don de milagros? No está. ¿Dónde están las sanidades? Poquito. ¿Dónde está la profecía? Nada. ¿Dónde está la palabra de conocimiento? ¿Dónde está el discernimiento de espíritus? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces yo le he dicho, Señor, me arrepiento, me humillo, tienes toda la razón, esto es un desastre, es una vergüenza, y yo te ruego, Señor, que me ayudes a vivir lo que me queda de vida, ayúdame a vivir y ayúdame a decirle a la iglesia que por favor, que se llenen del Espíritu de Dios, tanto, que de forma natural los dones carismáticos empiecen a manifestarse. ¿Por qué? Porque no es un lujo, porque es para edificación del cuerpo.
Significa que si los dones no se manifiestan, hay una parte de edificación de la iglesia que no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque solo ocurre cuando se manifiestan los dones. Así que yo quiero animaros. No os acostumbréis a vivir una vida de iglesia o de ministerio, los que sois ministros, los que sois pastores. No os acostumbréis, no nos acostumbremos, por favor, a vivir sin la manifestación de los dones carismáticos. Oremos a Dios. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Llénanos de tal manera, Señor, que los dones comiencen a fluir, comiencen a salir de una forma natural, normal. Para que no seamos pentecostales o carismáticos de nombre, sino de conducta, sino de fruto. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo oro a Dios para que Dios te dé hambre, una hambre santa, una sed santa por la manifestación de los dones. No para ponernos chapitas, no para ponernos titulitos, sino para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y a lo mejor, alguno de nosotros, a mí me pasó, tenemos que ser liberados de la mentira. No de la mentira, de la otra mentira de que los dones no son para hoy. No, de la mentira de que desear los dones está mal porque es soberbia, porque es orgullo. Eso me enseñaron a mí. No, hermano, no. Tú no pidas que se manifiesten los dones, ni en tu vida ni en la de nadie, porque luego viene el orgullo, viene la soberbia. Pero si la soberbia y el orgullo está igual, aunque no estén los dones. ¿Qué dice la Biblia? Pues mira, fíjate por dónde. Que precisamente aquella iglesia de Corinto, donde estaban en la carne, estaban en las manos del diablo, donde lo hacían todo al revés, mal. Sin embargo, si había algún momento donde el apóstol Pablo podía haber dicho, se acabó, aquí no hay más dones, se acabó, lo que ustedes tenéis que hacer es humillaros y se acabó. Más cruz de Cristo y menos dones, se acabó todo. Eso hubiera sido lo lógico. ¿Lo hizo Pablo? No. ¿Qué dijo Pablo? Desead, me da la risa, ¿no? La risa santa. Desead ardientemente los dones. A los corintios le dice Pablo, desead ardientemente los dones. Desead ardientemente los dones espirituales. Procurad abundar en ellos. Abundar en ellos. No debería haber uno que opera en dones de sanidades. Debería haber un montón que operan en dones de sanidades. Y otros tantos que operan en profecía. Y otros en palabra de ciencia. Y otros en palabra de sabiduría. Abundancia, dice Pablo, abundancia de dones. Digo, Señor, pero a mí me enseñaron que eso está mal, que eso es soberbia, que eso es orgullo. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? La religión te ha engañado. ¿Pero qué religión? La tuya. Pero la de tus padres, no la tuya. Las tradiciones, tus tradiciones pentecostales, porque las hay también. Porque no solamente los del otro lado tienen tradiciones, nosotros también las tenemos. El Señor me dijo, déjate de tradiciones y déjate de componendas y vuelve a mi palabra. Y déjate de razonamientos, déjate de ser más listo que yo. Si yo digo que es la voluntad de Dios, que la iglesia desee los dones, la iglesia tiene que desear los dones. ¿Por qué? Lo dice Pablo, procurad abundar en ellos con el propósito de ¿qué? De edificar a la iglesia. El don que Dios te da a ti no es para ti, querido, es para los demás. Entonces, si Dios me usa a mí en sanidades, por ejemplo, eso no es para mí, eso no es para que yo diga, cuidado que el Señor me usa. No, si soy así, soy infantil, soy carnal, soy tonto del todo. Hablando en español, en extremeño. No, yo sencillamente, si Dios me usa para sanar, yo tengo que decir, aquel se sanó, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si el Señor me usa para profetizar y alguien es bendecido, fue bendecido, gloria a Dios, sigue. No te mires para ti, porque no es para ti el don. Y si luego te pones soberbio, vas y te arrepientes y ayunas 7 días para crucificar la carne. Pero la solución no es tampoco decir, no, yo soy muy humilde, hermano, no, mira, hermano, yo soy muy humilde, yo me conformo sin dones y sin nada. No, hermano,
Me estáis mirando diciendo, oh, me ha pillado de lado a lado. No te preocupes, a mí el Señor me pilló también. Necesitamos una iglesia carismática no de nombre, sino de fruto. ¿Todos van a tener los mismos dones? No. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Lo que no puede ser es que nos acostumbremos a vivir sin las manifestaciones de los dones del Espíritu y luego decimos que creemos en ello. Así que yo quiero desafiarme a mí mismo, desafiarte a ti, a que tú busques una llenura del Espíritu Santo también en esta área de la manifestación de los dones carismáticos. Y comienza por decir, Señor, usa a mis hermanos, reparte dones a mis hermanos, que se activen los dones que tú has puesto en la vida de mis hermanos para que haya una gran edificación del cuerpo. Comienza a orar para que el Señor use a tu hermano y verás que Dios te quiere usar a ti también. Amén. No es humildad, créeme, no es humildad decir no. Yo me conformo aunque Dios no me use. Por favor, no. Gracias, Señor. Dios quiere una iglesia santa por el Espíritu, temerosa de Dios en el Espíritu, carismática por el Espíritu y que viva de forma sobrenatural por el Espíritu. Una vida natural no refleja la vida que Cristo vino a darnos, porque Cristo dijo que Él había venido para darnos vida, y vida ¿qué? En abundancia. Y esa vida abundancia es la vida de Él, y la vida de Él es sobrenatural porque Él es Dios. Entonces nosotros somos humanos, tenemos nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Todos nosotros, todos sin excepción alguna, tenemos nuestras debilidades, nuestras carencias y nuestras limitaciones. Eso es absolutamente cierto para todo ser humano y para todo creyente. El que te diga lo contrario es un mentiroso o un ignorante. Por eso nos necesitamos, por eso Dios nos ha puesto en el cuerpo, porque lo que tú tienes yo no lo tengo. Y lo que Dios te da a ti me edifica a mí. ¿Y por qué no lo tengo yo? Porque Dios sabe que todos somos limitados, tenemos carencias, tenemos debilidades, por eso en el cuerpo no hay desavenencia porque lo uno compensa lo otro. Pero, partiendo de ahí, de esa realidad, Dios quiere manifestar su vida sobrenatural. Y cuando yo digo su vida sobrenatural, hermano, no me refiero solamente a los milagros, a las sanidades, que también, a las liberaciones, que también. Pero yo me refiero a la sobrenaturalidad en el sentido de que tú haces cosas en Dios y por Dios que tú humanamente no las puedes hacer. Por ejemplo, tú amas a tu enemigo o a tus enemigos y los amas, y eso ni es lógico ni es tuyo, eso es Dios. Dices, pues yo no amo a mis enemigos. Claro, es lógico que no los ames. Estás en el plano lógico. Ahora, Dios, ¿qué te dice en la Biblia? ¿Qué me dice? Ama a tus enemigos. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? Por medio de la vida sobrenatural de Cristo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo dale de comer? Dale cianuro. ¿Cómo darle de comer? ¿De qué estamos hablando, Señor? No. Estamos hablando de mi reino. Estamos hablando de mi reino, que es sobrenatural, a pesar de que opera a través de lo natural. No. Si tu enemigo tiene hambre, tú vas y le das de comer. ¿Que va a dejar de ser mi enemigo? Eso no es lo que dice la Biblia. A lo mejor sigue siendo tu enemigo. Pero ¿cómo lo hago? Es que no me nace. Claro que solo faltaría que te naciera. Claro que no te nace. Por eso necesitas, por el Espíritu de Dios, la vida sobrenatural de Cristo para poder hacerlo. ¿Me estoy explicando? El perdón. Para mí el caso del perdón es lo más lógico. Vamos a ver. Dios no lo quiera, Dios no lo permita, pero si a ti te matan un hijo, un sinvergüenza, le pega un tiro a un hijo tuyo, a un nieto tuyo. Yo tengo 6 nietos y a veces le digo, Señor,
ayúdame porque yo ya no los puedo querer tanto, ya me estoy pasando, ya se me está yendo el corazón, para. Porque esto es una locura lo que se le quiere a los nietos. ¿Cuántos tienen nietos aquí? Poquitos, bueno, claro. Bueno, ya llegaréis, hermanos, ya llegaréis. Cuando lleguéis allí, sabréis lo que es esto. Esto es una locura. Esto no tiene explicación humana. Esto es algo que te sale de las entrañas. Abres la cartera, lo que no le has dado a tus hijos, ni a tu mujer, le abres la cartera a los nietos, dice, ahí está todo. Es una locura. Y cuando viene uno de ellos por ahí, se te abraza y dice, abuelito, yo te quiero. ¡Cha! Señor, que tengo que predicar ahora, ayúdame, recupérame. Tú imagínate que alguien te mata a un nieto, o pasan cosas peores con una nieta, y luego Dios te dice, perdónale. Digo, yo le perdono, dame permiso, dame que yo lo liquido. Yo lo cuelgo de un árbol, de un olivo ahí. No, tú le perdonas. ¿Qué? Pero Señor, es una locura, lo sé. Es una locura, ya lo sé. Es una locura. Es que vivir la vida cristiana verdadera es una locura porque es un imposible humano. Y solamente lo puedo hacer por el Espíritu de Dios. ¿Entiendes, querido hermano? Amar como Dios nos pide que amemos es algo sobrenatural. A ver, ¿cuántos casados hay aquí? Levante la mano. Los casados. Bueno, ¿tú te crees que es lógico que Dios te diga a ti, querido varón, querido esposo, que ames a tu mujer como Cristo ama a la iglesia? Es una locura. Primero, es una locura. Segundo, es un imposible. Así que, señoras, cuando vuestro marido veáis que no os ama tanto como debe, calma, demos tiempo, calma. Es que Él no me ama. Claro que no es que a mí el Señor me ama de otra manera. Claro que sí. Calma. Él lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo para que el amor de Dios te llegue. No le pidas a tu marido que por ser tu marido te ame como Cristo a la iglesia. Hermana, si haces esto eres una ignorante. Por eso hay esposas que sufren mucho por ignorantes. Es que Él no me ama. Pues claro que no te ama. ¿Cómo te va a amar? ¿No ves que Él es un egoísta? ¿Cómo te va a amar? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Si nacemos egoístas, nos volvemos egoístas, ¿cómo le vas a amar como Cristo ama? Primero habrá que tener un milagro, ¿no? No puedo hacer cosas milagrosas sin el milagro, querido. No podemos vivir vidas milagrosas sin el poder sobrenatural de Dios. Yo no puedo amar como Dios me manda a amar, a menos que el Espíritu de Dios dentro de mí me llene del amor de Dios para volver a amar como debo amar. Yo no puedo perdonar como Cristo me manda a perdonar y yo quiero perdonar sin el Espíritu Santo. No puedo. Es más, no quiero. Hay cristianos que se sienten avergonzados, hermanos, que yo no quiero perdonar. Les digo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Ah, sí, pastor? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ay, pero mira que han hecho esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo a veces le digo a la gente, cuando hacía consejería, ya eso ya no lo hago tanto, pero yo le decía a la gente, mira, tú y yo, ¿sabes lo que haríamos con ese? ¿Qué? Matarlo. Yo te ayudaría. O sea, por derecho, matarlo. O echarlo de casa. Pero ¿sabes una cosa? No podemos. Ni tú ni yo. Somos cristianos. Soy siervo de Dios. No puedo. Y la gente se echa a reír. Pero entiende el punto. El punto es que a veces nosotros queremos hacer las cosas que Dios nos manda a hacer pensando que las podemos hacer con nuestra fuerza. Querido hermano, no funciona. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Por el Espíritu de Dios, por la vida llena del Espíritu Santo. Pero yo pensaba que el Espíritu Santo, la llenura era para hablar en lenguas. No, es para mucho más que hablar en lenguas. Es para vivir una vida sobrenatural. ¿Qué significa una vida sobrenatural? Hacer todo aquello que Dios te manda hacer, para lo cual tú no tienes capacidad de hacerlo. Todo eso es vida sobrenatural. Amar como Dios quiere que amas, perdonar como Dios quiere que perdones.
servir al prójimo como Dios quiere que sirvas. Estaba escuchando a un predicador joven que yo respeto y él estaba testificando de cómo en un momento de su vida él había ahorrado dinero para casarse con mucho esfuerzo, había ahorrado el dinero porque quería casarse con una mujer de cierta nacionalidad, que no voy a decir. Y a esa mujer de cierta nacionalidad le gustaban las cosas bonitas, elegantes, y él sabía eso y había ahorrado, y un buen día Dios le dice: quiero que me siembres tu dinero. Y él cuenta cómo luchó, cómo no luchó, pero Dios, tú sabes que yo he ganado muy poco, tú sabes que yo he renunciado a tomarme un café en el Starbucks, tú sabes que y ahora tú me pides a mí que yo te entregue el dinero. Entonces, adiós matrimonio, adiós novia, adiós todo. Entonces, y luchó hasta que Dios le dijo: ¿me vas a entregar o no me vas a entregar? Y prácticamente, salvo un pequeño porcentaje, todo lo que había ahorrado en su vida para casarse lo dio a los pobres y se quedó con un poquito así. Y él hablaba de eso, de cómo Dios a veces te puede llevar al sacrificio, a la entrega, a cosas que están más allá de ti y de mí. Y él hablaba de cómo el Espíritu de Dios lo ayudó a hacer eso. Entonces estamos llamados a vivir, queridos hermanos, vidas sobrenaturales, pero no por nuestra fuerza ni por nuestra piedad. No, es el Espíritu de Dios el que lo va a hacer dentro de ti, dentro de mí. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana tampoco, es un proceso. Y si me dices, ¿pero por qué es un proceso? ¿Acaso Dios entrega su poder, entrega su sobrenaturalidad ahí por cuotas? No es un problema con Dios. Dios te puede entregar todo el poder que necesites de una vez, pero somos nosotros los que tenemos que ir creciendo en la capacidad de recibir de Dios lo que Dios nos da. Somos nosotros los que tenemos que creer en fe que Dios nos puede dar todo aquello que Él nos quiere dar para hacer todo lo que Él nos pide. Y ahí es donde está el problema, en la lucha de la fe. Así que si tú estás luchando en la fe, eres normal, eres un cristiano normal. No soy un fracaso. No. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cuándo la voy a pelear? Toda tu vida. Toda tu vida vas a pelear una batalla de fe. Así que cuando la pelees, que sepas que eres un cristiano normal. Si algún día no tienes pelea, es porque te has muerto espiritualmente o te has muerto físicamente. Pero mientras estés aquí, tú siempre tendrás que pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tu fe vaya creciendo y sea más pura, sea más limpia, para que todo lo de Dios que te quiere dar a ti y a través de ti vaya ocurriendo lo antes posible. Así que ten paciencia, date margen a ti mismo. Estás en una batalla, eres normal. Porque algunos piensan que cuando tienen batalla de fe no son normales. No, somos normales. No te puedo hablar todo lo que quisiera hablarte, querido hermano, de los diferentes aspectos vitales de que habla la Biblia en cuanto a la necesidad de la iglesia de la llenura del Espíritu Santo. Pero déjame terminar con algo, y es que, por sobre todo, mira, por encima de los dones carismáticos, por encima de los milagros de provisión, por encima de todas esas cosas maravillosas que el Espíritu Santo de Dios quiere y puede hacer, y ha sido enviado por el Padre y el Hijo a la iglesia para hacerlo, hay algo que va por encima de todo eso, y es la gloria de Dios. Por cierto, también Pablo dijo que Cristo viene por una iglesia gloriosa. La gloria de Dios es lo más alto de Dios en el cielo y en la tierra. Y Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, le dijo que hay una dimensión, una operación, una obra del Espíritu de Dios en la iglesia de tal magnitud, de tal potencia, que lo que hace es traer la gloria de Dios
y desde adentro de ti transformar tu vida a la imagen de Cristo. Cuando Pablo habla de esto, 13 veces habla de la gloria, en unos versículos. Y él habla de la gloria antigua, de la gloria que tenía Moisés, de la gloria que tenía la ley, de la gloria del viejo pacto. Y él habla de todo eso. Pero luego él sube otro nivel superior y lo que viene a enseñar a la iglesia es que por encima de todas las manifestaciones de la gloria de Dios en la Biblia, en el antiguo pacto, hoy en día hay una manifestación, hay una obra de la gloria de Dios superior a todas ellas. Y es la obra de la gloria de Dios dentro de nosotros, cambiándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, dándonos la forma integral del Hijo de Dios. No tenemos el tiempo, no vamos a hacerlo, pero en Romanos 8, 28, 29 y en Efesios 4, 13, ahí está el plan supremo de Dios para la iglesia. Y es curioso porque nosotros conocemos muy bien un texto, que lo voy a mencionar, pero no conocemos el contexto. Y cuando tú conoces un texto y no conoces el contexto, le haces decir al texto lo que el texto no dice. ¿Quién no conoce aquel texto que dice, y a los que aman a Dios? Sí, pero si tú lo dices así solamente no es verdad. No se puede sostener. No se puede sostener ese versículo así. Ahora, lo puedes decir así, pero dentro de ti, dentro de tu corazón, puede que digas, vale, yo quiero creerlo, pero en el fondo no lo creo. Porque decir que a los que aman a Dios todo le ayuda bien significa que toda la obra del diablo, o toda la obra del pecado, o toda la obra de los hombres en contra tuya, tú tienes que darla por buena. Eso no es lo que dice el texto. Eso es lo que nosotros hemos interpretado. ¿Y sabes a lo que nos lleva eso? A tener un disgusto interno con Dios. Porque si a un padre le muere un niño a una niña de una enfermedad o lo atropellan, tú no puedes decirle alegremente, hermano, tranquilo porque todo ayuda para bien. Él te dirá, te ayuda para bien a ti, ¿no? Porque a mí no me está ayudando para bien. Yo estoy destrozado, de dolor. Yo no sé qué pensar de Dios. Yo no entiendo cómo Dios permite esto. ¿Cómo me puedes decir alegremente, a los que aman a Dios todo le ayuda para bien? ¿Cómo me puedes decir alegremente esto? A veces usamos ese texto de una forma frívola para nosotros o para otros. Ahora, si leemos el texto que va a continuación, porque lo que está diciendo ahí es que Dios tiene un plan supremo, un plan que es el plan más alto de Dios para tu vida en la tierra, para mi vida y para la iglesia. ¿Y sabes cuál es el plan más alto, más alto, más alto por encima de todos? Más que sanidades, milagros, conversiones, prosperidad, esto, lo otro, que nos vaya bien, una buena familia. Lo más alto a lo que Dios aspira es a que tu vida y mi vida aquí en la tierra sea transformada, cambiada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando Pablo habla de los 5 ministerios, habla de que los 5 ministerios son equipadores, son entrenadores para que la gente se desarrolle hasta llegar a la imagen plena de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. El éxito mayor, tal como Dios lo ve, para tu vida y mi vida y para la iglesia en su conjunto, es que al terminar nuestra vida aquí, al terminar nuestras generaciones, Dios, la gloria de Dios, haya logrado transformarnos, cambiarnos a la imagen de Jesús. O sea, que estemos muy, muy, muy parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero éxito. Claro, cuando nosotros nos medimos por la palabra de Dios, entonces nos vemos más pequeños todavía. Nos vemos más necesitados todavía. Nos vemos que nos falta más todavía. ¿Pero qué me estás diciendo, hermano? ¿Yo parecerme al Hijo de Dios? Es lo que Dios ha decidido, hermano. El Padre Dios, Él cree que por la obra de Jesucristo en la cruz y el nuevo nacimiento y la obra divina del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, si tú y yo lo entendemos, lo queremos y colaboramos, el Padre cree
que al final, día tras día, año tras año, mes tras mes, nuestras vidas van pareciéndose más al Hijo de Dios. Dios lo cree y Dios lo quiere. Y Pablo habla de eso a la iglesia de Corinto. Otra vez, una iglesia que le faltaba mucho. Pablo decía, sois unos niños, sois unos carnales. Sí, pero Dios quiere que vosotros seáis transformados por la gloria de Dios, por el Espíritu Santo dentro de vosotros, que seáis transformados a la imagen del Hijo de Dios. Así que deberíamos tener nosotros esa meta también. Deberíamos nosotros tener esa meta también. Nosotros todos, dice Pablo, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria de Dios. Hermano, la gloria de Dios es más que el poder de Dios, es más que el amor de Dios, es más que la bondad de Dios. La gloria de Dios es lo más alto que Dios es y que Dios tiene. Y dice Pablo que contemplando como un espejo la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros podemos contemplar la gloria de Dios? Podemos contemplarla porque Cristo vive en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos acceso a la presencia del Padre. Esto es algo que Moisés no tenía, Elías no tenía, el profeta Daniel no tenía. Ellos no tenían esto, ellos no tenían nada de esto. Ellos experimentaban la gloria externa y la gloria puntual, la gloria que aparecía y desaparecía. Pero ahora nosotros estamos llamados a conectar con la gloria desde adentro y de forma permanente. Y es esa gloria de Dios y solo la gloria de Dios dentro de mí, por el Espíritu, que me puede cambiar. Igual a ti. Si no, no te cambia. El estar 40 años en la iglesia no te cambia. Créeme, no te cambia. No te cambia. Hace falta algo mucho más poderoso, que es la gloria de Dios en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo dentro de ti. Pero ahora tenemos acceso a eso. Todos nosotros tenemos acceso a eso. Mira lo que dice el apóstol. Nosotros todos, no es Pablo solamente, no son los ministerios solamente, todos los hijos de Dios. Dice, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Así que ahora, gracias al Espíritu de Dios, podemos ir cambiando desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera, cambiando a la imagen de Jesús. Uno al ver mi vida, para no hablar de ti ni de nadie, al ver mi vida a veces me desanimo. Es cierto. No hace falta ser muy espiritual, solamente leer la Biblia, solamente saber algo de la historia, solamente haber estado consciente de la estatura de otros siervos de Dios. Y tú te miras a ti mismo y dices, chacho, ¿no has logrado más en 52 años de convertido? ¿No has logrado más en 45 años de ministerio? Que poco, ¿no? Pero sabes que la corrección de Dios ha venido a mi vida. En este sentido diciendo, estás haciendo la cuenta mal, porque a ti te está humillando, o te está golpeando, o te está dando tristeza el no haber logrado más para Dios. Bueno, es verdad, podías haber logrado muchísimo más. Si esto, 1, 2, 3, 4. Pero estás midiendo mal la cuenta, porque para mí no es tan importante lo que has logrado o no has logrado. Eso es tu punto de vista y el de la iglesia humana carnal. Pero mi punto de vista es cuánto tú me has permitido transformarte a la imagen de mi Hijo. Ahí está el éxito o ahí está la derrota. Entonces nos engañamos a nosotros mismos cuando nos enorgullecemos porque he hecho esto, porque he hecho lo otro, porque ya he conseguido esto, porque he conseguido lo otro. O nos machacamos a nosotros mismos diciendo, tenía que haber ayunado más, tenía que haber orado más, y seguramente es verdad, pero que eso no es el punto, que eso no es lo máximo, que no es lo máximo. Lo máximo es cuánto cambio, transformación ha habido a la imagen de Cristo. Y yo no sé
querido hermano, tu vida, pero ¿sabes una cosa? Cuando yo miro la transformación o la no transformación que se ha logrado en mi vida, yo digo, Señor, ayúdame porque esto está muy verde todavía. Cuando yo me mido con el Hijo de Dios y Dios quiere que me mida con Él, no como Salvador, no como Redentor, pero sí como un modelo para mi vida y para la tuya. Cuando yo me mido con Él, digo, Señor, en esta área me falta esto, en esta área estoy verde, en esta área... Y entonces surge un anhelo en mi corazón y es, Señor, ayúdame a ser lleno del Espíritu. Pero no solamente para hablar en lenguas, para profetizar o para sanar enfermos. Sí, pero todo eso está bien, pero todo eso no es lo máximo. No, pero ayúdame a estar tan lleno del Espíritu de Dios que de repente el Espíritu de Dios trae la gloria de Dios y comienza la gloria de Dios a cambiarme, a transformarme a la imagen de Cristo. ¿Te acuerdas cuando Jesús subió al monte con los 3 discípulos y vino la gloria de Dios y el Señor se transfiguró? De repente, la gloria de Dios estaba allí. Él estaba totalmente iluminado. El Padre estaba hablando. Apareció Elías y Moisés. Imagínate, Elías y Moisés. Porque la gloria de Dios es más que lo milagroso. La gloria de Dios es lo máximo. Es el top del top de Dios. Y cuando la gloria de Dios está, hermano, las cosas más increíbles pueden ocurrir. Cuando la gloria de Dios toma un hombre, como decía nuestro hermano, puede sacarlo de la misma basura, puede ser un asesino como Saulo de Tarso y convertirlo en el apóstol por excelencia de la iglesia. Y eso lo puede hacer Dios contigo, que eres un hijo de Dios. Lo puede hacer conmigo. ¿Entiendes, querido hermano? Dios, por medio de una llenura poderosa del Espíritu Santo, puede y quiere cambiar tu vida desde adentro a la imagen de Jesús, para que tú y yo nos parezcamos más y más y más y más y más a Jesús. Ese es el éxito final, es la meta de Dios. La pregunta es, ¿será tu meta? ¿Será mi meta? Muchos de nosotros no lo hemos visto a tiempo. ¿Qué es la meta? Ganar almas. Sí, está bien. Solamente ganar almas. ¿Y si las ganas qué? ¿Ya has llegado? ¿Sanar enfermos? Vale. ¿Y si los sanas has llegado? Algunos dicen, no, yo si tuviera una congregación con 1000 miembros, vale, tienes una congregación no con 1000, con 10.000, con 20.000, porque hay pastores que tienen 20.000 y 30.000 miembros, y yo los conozco, y yo he estado en su congregación. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Ya has llegado? ¿Eso es lo máximo? No, lo máximo es ser cambiado a la imagen de Jesús.